¿Qué tal? Este es el tema 6 de la asignatura Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Este tema lleva por título Equipos de trabajo y trabajo en equipo. He utilizado 3 referencias para la preparación de este tema. En primer lugar, el capítulo 5 del manual de la UNED de Alcover de la ERE y colaboradores. Algunos puntos los he complementado con el capítulo 10 del manual de Robbins y Judge. Los 2 primeros puntos concretamente los he sacado de este manual. Y luego veréis que uno de los puntos que vamos a ver va sobre modelos de eficacia en equipos de trabajo. Pues acerca de ese punto me he basado también en este artículo que tenéis en medio de Ilgen y colaboradores del Annual Review of Psychology. Los puntos que vamos a ver son los siguientes. En primer lugar, diferenciaremos lo que es un grupo de trabajo de lo que es un equipo de trabajo. Esta distinción hay autores que no la hacen, otros sí, y a mí me parece que es una distinción sustantiva y que por lo tanto es útil hacerla. Luego veremos algunos tipos de equipos de trabajo. Y luego veremos algunos modelos de eficacia de los equipos de trabajo y factores de eficacia de los equipos de trabajo. Y terminaremos con un par de modelos de intervención psicosocial para mejorar la eficacia del equipo. Bueno, pues vamos por el primer punto, grupos de trabajo y equipos de trabajo. Como he dicho, esta es una distinción que, por ejemplo, en el libro de Alcover de la ERE y colaboradores no se hace. Y a mí me parece que está muy bien diferenciar entre grupo de trabajo y equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hace es resaltar una diferencia fundamental, que es el nivel de análisis del que estamos hablando. O sea, un grupo de trabajo, ya os resumo ahora en 2 palabras este punto, y ahora os lo voy a poner en pantalla. Un grupo de trabajo se refiere al nivel interpersonal grupal. Es decir, hay una serie de personas que interaccionan entre sí, pues trabajando. Entonces, aquí lo tenéis, conjunto de 2 o más personas a quienes se les han asignado roles o funciones para alcanzar una serie de metas en un plazo determinado y que interactúan de forma dinámica, interdependiente y adaptativa. Es decir, estamos hablando de individuos que interactúan entre sí. Es decir, estamos hablando de una especie de colectividad que trabaja. Y no voy a leer todo lo que he puesto aquí, pero básicamente lo que hay que tener en cuenta es eso. O sea, aquí lo tenéis explicado, yo no lo voy a leer todo, pero básicamente equipo de trabajo ya estamos a un nivel organizacional estructural. Es decir, no estamos hablando de individuos, estamos hablando de un ente que trabaja como un todo. Y aquí lo que sí quiero resaltar es lo que pone aquí, de que, bueno, para la definición de equipo de trabajo básicamente copiado todo lo que se dice de grupo de trabajo y le he añadido esto. Y además genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado. Los esfuerzos de los individuos dan como resultado un nivel de rendimiento superior a la suma de los aportes individuales. En un grupo de trabajo, pues lo que tenemos son un montón de individuos trabajando y bueno, interactúan entre sí, pueden compartir información, etc. Pero en un equipo de trabajo puede haber una separación de roles, hay, pues eso, se crean ciertos, que luego lo veremos, ciertas variables emergentes, o lo que se llama aquí, cierta sinergia, que lo que hace es que la totalidad sea mayor que la suma de las partes. Es decir, estamos hablando de una estructura de trabajo. Y me ha gustado pues cómo decirlo, pues estos diagramillas que vienen en el manual de Robbins y Judge para grupo de trabajo y equipos de trabajo, porque es que viene muy bien reflejado lo que yo quiero decir. Aquí tenemos en el grupo de trabajo que son pues una serie de individuos que están aquí, bueno, pueden interaccionar, pero en un equipo de trabajo ya no es solo los individuos, sino la red, la estructura. Es decir, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando
de que un equipo de trabajo de alguna forma se puede considerar una organización en sí mismo. Y por eso me parece muy interesante hacer esta distinción. Bien, y vamos a ver algunos tipos de equipos de trabajo, concretamente 4: equipos para resolver problemas, equipos autodirigidos, equipos transfuncionales, equipos virtuales. Como siempre, tipos de equipos de trabajo hay muchos, pero esta es una diferenciación que hacen en el libro de Robbins y Judge y a mí pues me ha parecido interesante y útil. Veréis que os he puesto mucho texto aquí. Esto es para facilitaros el estudio, pero yo lo que voy a hacer es resumir mucho este contenido. ¿Qué es un equipo para resolver problemas? Como su propio nombre indica, un equipo de trabajadores que se reúne pues por las tardes o cuando sea para analizar pues ciertos procesos en la organización y ver posibles mejoras o soluciones de algunos problemas que surgen a partir de esos procesos. Ejemplo: yo hace muchos años estuve en un colegio y en uno de esos años el colegio tenía como objetivo conseguir una certificación oficial. Y entonces había que mejorar ciertos procesos de calidad. Y lo que se hizo fue dividir a todos los docentes en grupos para que los jueves por la tarde, 1 hora, discutieran acerca de cómo mejorar ciertos procesos, cada uno especializándose pues, en un ámbito determinado de lo que es el funcionamiento del colegio. Y al cabo del año, no sé si duró un año entero, yo creo que algo menos, pero bueno, en todo caso, cuando se termina el trabajo, ya cuando se termina de analizar todo eso y se ofrecen ciertas soluciones, bueno, pues se escribe un informe por parte del equipo, se pasa a la dirección y nos olvidamos. Eso es un equipo para resolver problemas. Es decir, el equipo lo que hace es asesorar, por así decirlo. Un equipo autodirigido, ¿qué es? Pues como su propio nombre indica, es un equipo constituido por personas, por trabajadores de la empresa o de la organización, que lo que hacen es, de forma bastante autónoma, realizar algún tipo de trabajo, llevar a cabo pues algún tipo de proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. No hay más que eso. La supervisión se reduce mucho o incluso se elimina. Ejemplo, pues por ejemplo, si hay, pues podemos hacer una analogía con el tema de los comerciales. No sé si conocéis a alguien que ha trabajado de comercial en alguna empresa o vosotros mismos habéis podido trabajar de comercial, pues yo que sé, en alguna ONG o alguna de estas cosas. Pues si hablamos de algún equipo de comerciales que se especialice en alguna zona, eso sería un equipo de trabajo autodirigido. Ahí lo que más importaría, el mecanismo de coordinación que más importaría ahí sería, respecto de la organización, sería la estandarización de resultados. Realmente si el equipo llega a unos resultados pues que se han marcado como meta, pues ya está, no es necesario supervisar nada más. ¿Cuál es el problema? Que como no hay supervisión, pues es posible que el equipo pues funcione regular y haya gente que se aproveche dentro del equipo y haya gente pues que falte a trabajar, o que si hay mucha presión dentro del equipo o lo que sea, pues haya gente que abandone, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de algo esperable dentro de lo que es la propia idea de equipo autodirigido. Entonces aquí tenéis una representación gráfica de lo que podría ser un grupo para resolver problemas y un grupo autodirigido. Grupo no, perdonad, equipo. Me va a salir grupo más de una vez, que no son grupos, que son equipos, es diferente. Bueno, y vamos con los otros dos. Equipos transfuncionales. Esto es muy sencillo. Básicamente un equipo transfuncional podríamos decir que son equipos interdepartamentales. Aquí lo importante es esto: son formados por empleados del mismo nivel jerárquico aproximado, pero provenientes de distintas áreas de trabajo que se reúnen para llevar a cabo una tarea. Por ejemplo,
Tú estás en una universidad y quieres implementar pues algún tipo de mejora en el grado. Obviamente aquí sí hay que contar al final con la dirección, pero lo que suele pasar es que hay una colaboración interdepartamental pues para ver pues cómo pues en fin, cómo implementar esas mejoras, o a lo mejor cuando se quiere implantar una nueva titulación. Por ejemplo, pues cuando se pasó de la licenciatura al grado en muchas universidades, pues hubo ahí una discusión interdepartamental de cómo organizar los contenidos en los 4 años en lugar de los 5, 4 años de grado en lugar de los 5 de la licenciatura. Ahí hubo bastante discusión. Pero bueno, ejemplos de equipos transfuncionales, pues pensad en cualquier tipo de equipo de trabajo que incluya personas de diferentes departamentos. ¿Y qué limitaciones tienen estos equipos? Pues los que podemos esperar de un equipo formado por personas de diferentes departamentos que probablemente o posiblemente ni siquiera han trabajado antes juntos en ningún proyecto. Pues que pasará un tiempo antes de que pues se conozcan, se cojan confianza y sepan un poco pues los usos del otro, es decir, que aprendan a coordinarse entre sí. ¿Por qué? Pues porque no han trabajado antes entre ellos. Eso yo creo que es bastante obvio. Y por lo tanto estos equipos pues son más difíciles de administrar. Bueno, y por último tenemos los equipos virtuales, que creo que no hay mucho que decir. Básicamente son equipos en donde las personas no trabajan en un mismo espacio físico, donde puedan tener un contacto cara a cara, sino que trabajan pues cada uno en un lugar que sea, y para coordinarse se utilizan medios tecnológicos, pues por ejemplo la videoconferencia. ¿Qué limitaciones hay? Pues nuevamente, ya lo podéis imaginar. Si tú no tienes un trato con la persona de cara a cara física, pues es más probable que la conozcas menos a esa persona. No tiene por qué, porque a veces por videoconferencia, en función de cómo sea la persona, pues yo creo que se puede llegar a conocer bastante bien a la gente, pero es obvio que no es lo mismo que si tienes a la persona al lado y después de la reunión pues te puedes ir a tomar un café con ella. Eso no es así. Entonces, como dice aquí, no es sorprendente que los miembros de los equipos virtuales informen tener menos satisfacción con el proceso de interacción grupal que los equipos que tienen contacto personal. Esto a mí me recuerda a lo que es comunicarse a través de WhatsApp, o comunicarse a través del teléfono, o comunicarse a través del cara a cara. ¿Cuándo se da más información? Con el cara a cara. Por teléfono se da menos información y con el WhatsApp se da muy poca información, por eso están los emojis. ¿Y cuál es el problema? Que si no se da suficiente información, lo que se pone a veces puede no interpretarse correctamente y puede haber ahí algún fallo de comunicación. Pues esto es lo que podéis esperar que pueda ser una limitación de un equipo virtual. No hay mucho más que decir. Bien, vamos con el punto 3, modelos de eficacia de los equipos de trabajo. Estos modelos tratan de explicar los resultados del equipo en función de una serie de variables antecedentes, y diría yo más, y también estructuran todo lo que es el proceso del trabajo en equipo en una serie de etapas. Bien, siguiendo este criterio, los modelos se pueden dividir en 3 categorías. Los modelos IPO, que por eso os he puesto en inglés, Input, Proceso, Output, pero vamos, a partir de ahora lo leeré en castellano, Insumo, Proceso, Resultados, los modelos Insumo, Resultados, IO, y modelos Insumo, Moderadoras, Resultados, IMO. Los primeros, los IPO, son a su vez los primeros que surgen en psicología social. Estos modelos surgen para explicar la ejecución de tareas sencillas en contextos de laboratorio y probando el papel de algunas variables personales. Veréis a lo largo de este punto que a veces aparece la palabra equipo y aparece la palabra grupo. Realmente
estos modelos al principio eran modelos que hablaban más de grupos que de equipos de trabajo, entendidos como, pues como hemos dicho antes, como pequeñas organizaciones. Entonces veréis que aquí a veces se utiliza la palabra grupo y a veces se utiliza la palabra equipo. ¿Cómo tenéis que interpretar esto? Pues que realmente los trabajos no se han hecho solo para equipos, sino en general para grupos de personas que están trabajando en una meta común, pero para lo que nosotros lo vamos a aplicar es para equipos de trabajo. Eso es lo que quería decir. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando con estos modelos? Pues como ha pasado con tantos otros modelos o con tantos otros enfoques teóricos, que a medida que avanza de la investigación y para adaptarse mejor a lo que ocurre en las organizaciones reales, los modelos se van haciendo cada vez más complejos e incluyen un mayor número de variables, como iremos viendo. Esto, como podéis ver, es algo que se da siempre y es algo que ya advertí en el primer día. Esto es la ciencia. O sea, vamos haciendo aproximaciones cada vez más afinadas de los procesos que nos encontramos en nuestro día a día. Pero vamos, no estamos describiendo la realidad porque eso es imposible. Lo que vamos haciendo son modelos que sean útiles, que sean predictivos, etcétera. Y conforme vamos encontrándonos con problemas, los vamos mejorando y haciendo más complejos. Entonces, McGrath desarrolla en 1964 un modelo que explica el desempeño o resultado del equipo a partir de una serie de variables de entrada o insumos y otras relativas a los procesos que ocurren en el equipo o en el grupo. Es decir, que lo que se hace es explicar los resultados en función de pues una serie de variables que tenemos al principio y también una serie de procesos. Esto, acordaros que es exactamente el modelo que yo os puse dentro en la segunda mitad del primer tema, en lo que era grandes enfoques teóricos. Pues cuando os hablé de todos los enfoques teóricos os puse anexo, modelo de comportamiento organizacional de Robbins, ¿no? Que era insumo, proceso, resultado. Bueno, pues es esto, insumo, proceso, resultado. ¿Y por qué el de Robbins porque el libro de Robbins usa ese modelo que es de los primeros que salieron y, como veremos ahora, pues ha sido como superado, lo que sea? Pues porque en ciencia no solo importa lo afinado y lo muy bien que explique las cosas el modelo, sino lo útil que sea, lo parsimonioso. Entonces, como veremos después, hay algunos modelos que se hacen increíblemente complicados y, bueno, a lo mejor si pueden explicar más lo que está pasando dentro de los equipos de trabajo, pero claro, llega un momento en el que son poco utilizables de lo complicados que son. Pero bueno, era solo este apunte para que os deis cuenta de que esto es lo mismo que ya dijimos en el primer tema. Es decir, se describen los resultados en base a unos insumos, a un punto de partida, a una materia prima que tenemos ahí y luego el proceso, claro. Y también se considera la dimensión temporal, es decir, que los outputs siempre van después de los inputs, aunque, como decíamos, este proceso se retroalimenta, es decir, los outputs, o sea, los resultados, pueden influir en los insumos, que a su vez pueden influir en los resultados, etc. Los insumos se clasifican en 3 niveles, individual, grupal y de entorno. Esto se parece muchísimo a lo que ya sabéis, los 3 niveles de análisis. ¿Qué pasa? Que como no estamos hablando de la organización en sí, sino de un equipo dentro de la organización, que a su vez hemos dicho que como equipo que es, aunque también esto se puede utilizar para grupos, pero en nuestro caso el equipo ya puede funcionar como una estructura en sí, pues claro, no podemos decir individual, interpersonal, grupal y estructural, no, sino individual, grupal o de equipo y de entorno. El entorno, las variables de entorno se refieren a las variables de la organización en la que estamos trabajando, ¿vale? Por eso no se ponen las 3 palabritas de siempre, lo de individual, interpersonal, grupal y estructural organizacional. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de procesos dentro de una organización, sino dentro de una pequeña organización, dentro de la organización más grande, ¿no? Esta pequeña organización que es el equipo de trabajo.
Pero bueno, creo que se me entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Ahora vamos a ver ejemplos de todas maneras. Pero vamos, para empezar, ¿qué insumos puede haber en un equipo de trabajo? Pues los recursos que los miembros aportan al grupo, como experiencia, estatus, personalidad, habilidades. Y he puesto esto porque me hace gracia. Y las características sociodemográficas. Es una cosa que sale en todos los manuales que he visto. Pues yo no sé qué aporte tiene eso, ¿no? Tú aportas tu edad. Pues hombre, eso no es un aporte. Un aporte será lo que sepas hacer. Pero el caso es que sí, se pone como un insumo la característica sociodemográfica. Luego, de todas maneras, vamos a ver alguna cosa sobre eso, porque a mí me hace mucha gracia la gimnasia mental que hay que hacer para no ver lo evidente. Y es que esto de características sociodemográficas es totalmente irrelevante. O sea, en un equipo de trabajo lo que importa es pues lo que hemos dicho. Pues experiencia, estatus, personalidad, habilidades. Hombre, eso sí, pero que una persona tenga estas características fisiológicas externas que no afectan para nada al desempeño de la tarea, pues ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, esto es respecto a los insumos. Respecto a los procesos, pues claro, partiendo de esa materia prima, que son los insumos, pues el trabajo se va realizando. Entonces, pues ¿cómo? Pues mediante ciertos procesos, como intercambio de información, mecanismos de influencia o la cohesión. Y las variables resultados, esto es, esto ya lo hemos visto en algún otro tema. Por ejemplo, cuando hablábamos de las variables motivacionales, acordaros de ese diagrama enorme que hablaba de las variables distales y proximales, tanto personales como como externas, y el comportamiento orientado a metas, pues que producía, pues por un lado trabajo y por otro lado, pues satisfacción, etcétera, etcétera. No sé si os acordáis de eso, pero en todo caso, aquí es algo parecido. ¿Qué resultados hay? Pues en principio aquello que tiene que ver con la propia meta del trabajo, es decir, si se ha conseguido o no lo que se pensaba hacer, pero por otro lado hay otros resultados. Por ejemplo, satisfacción de los miembros, cambio de actitudes, aumento de la cohesión del grupo, etcétera. Ha habido otras consecuencias derivadas de ese proceso de trabajo. Aquí tenéis el esquema, que como podéis ver recuerda mucho al de Robbins y Judge que os puse en el tema 1. Aquí tenéis los 3 tipos de factores input o insumos en general. A nivel individual, pues como he dicho, habilidades, actitudes, personalidad, etcétera. A nivel grupal, si hablamos del equipo como un todo, estructura del equipo, cohesión del equipo, tamaño, y luego estos factores que se refieren a la organización. A lo mejor no el 100%, pero vamos, si pensáis en ello, está bien. ¿Por qué? Porque aquí pone nivel de entorno y que te hablan de diseño de la tarea, recompensa, nivel de estrés del entorno, que suele tener que ver también en gran parte con el clima organizacional. Luego los procesos de interacción grupal o del equipo, y en los resultados, pues resultados del desempeño, qué tal ha ido la cosa, y otros resultados que tienen que ver más pues con cuestiones pues personales o de relación dentro de los miembros del grupo. Pasamos ahora a los modelos input-output. Y estos modelos surgieron a partir de una serie de evidencias empíricas que no veían una relación sólida entre proceso y resultado. Y como no se ve una relación sólida, pues se dice, bueno, pues entonces vamos a tratar a los procesos también como unos insumos. Y los criterios de eficacia del equipo, que son los juicios o evaluaciones de la dirección sobre productividad y, por otro lado, la satisfacción. Entonces, estos modelos que realmente, vamos, yo tal y como lo dicen el manual este que he consultado, parece que solo fue uno y luego una variación del mismo. Se partió de un estudio que se realizó con una serie de equipos de trabajo en
en una empresa de servicios financieros en Estados Unidos. Y lo que se obtuvo es que la retroalimentación y las recompensas se relacionan con la satisfacción, que los equipos más grandes son más eficaces y que la heterogeneidad grupal no es relevante para explicar la efectividad del equipo. Luego veremos que esto de heterogeneidad, claro, es que hay que definirlo. Cuando tú metes un montón de variables y lo llamas heterogeneidad, pues al final te sale que el efecto es nulo, pero no porque no influya la heterogeneidad, sino porque si tú llamas heterogeneidad a muchas cosas diferentes, pues a lo mejor entre ellas el efecto se está ¿cómo decirlo? Vamos, se está anulando el efecto de uno respecto de los otros. Entonces, nada, ¿qué decir de aquí? Pues que los resultados, como hemos dicho antes, aunque aquí lo ponen como criterios de eficacia, pero lo mismo, por un lado, productividad y por otro lado, satisfacción. Es algo parecido a lo que hemos visto antes de las variables de resultado. Y como podemos ver, retroalimentación y recompensas tienen que ver con las variables de resultados que no están referidas al desempeño. Los equipos más grandes desempeñan mejor y que la heterogeneidad grupal no es relevante. Bueno, y aquí tenemos el esquema que, como podéis ver, es mucho más sencillo. Tenemos dentro de los inputs el diseño del trabajo, interdependencia, composición, contexto y procesos. Entonces, aquí la idea no es tanto hacer la distinción clásica entre variables individuales, grupales, estructurales o del entorno, lo que sea, sino que como se han metido aquí ya los procesos, pues si os dais cuenta la idea es un poco diferente. Por ejemplo, interdependencia. Pues esto tiene que ver tanto con los insumos como con los procesos. ¿Por qué? Pues porque, si os dais cuenta, habla de tareas, de cómo es la tarea, pero también del feedback, etcétera, etcétera. Y tiene un cuadradito que se llama específicamente procesos como insumos. En fin, es un tipo de modelo que se dio en su momento, pero que hoy día no, por lo que parece, no está muy en boga. Y a ver, yo creo que en parte es también porque el primer modelo, el de insumo, proceso, resultado, es bastante intuitivo. O sea, yo creo que a todos nos parece bastante lógico pensar que hay una serie de características del grupo, ya sea de los miembros, ya sea de la estructura de cómo se constituye, pues eso, el equipo y de las condiciones en las que tal equipo trabaja, que bueno, que eso ya afecta a los procesos, cómo el equipo trabaja, los procesos de trabajo. Y esos procesos de trabajo pues afectan al desempeño. ¿Qué pasa? Que es posible que podamos hacer algún estudio y que no nos salga una correlación positiva en un caso determinado, bien, pero si la teoría que hay detrás tiene sentido y no sé, y se corresponde bastante con lo que vemos todos los días, pues parece razonable pensar que si te ha salido alguna vez una falta de relación entre proceso y resultado, pues tiene que ver a lo mejor con el caso particular que has tratado tú o con tu metodología, etcétera, etcétera. Pero no tanto con el modelo. Y de hecho, a lo que se ha tendido es a continuar, como veis aquí, con un modelo de input-output con algo en medio. Entonces aquí, en lugar de hablar de procesos, se habla de moderadoras. Y no solo eso, ya aquí hablamos de cosas un poco más complicadas. Entonces voy a leer. Gran parte de la investigación reciente ha encontrado evidencia de que los equipos, sus miembros y el contexto cambian con el tiempo, de maneras más complejas que las que se defienden en las categorías anteriores, en las cuales se dan relaciones simples y lineales de causa-efecto de una categoría a la siguiente. Entonces aquí no es tanto que cambiemos procesos por la P por una M, no. Va un poco más allá de eso. Y tiene que ver con el hecho de que tanto los modelos IPO con los modelos IO pues hablan de una sucesión temporal determinada. Las cosas van desde la I hasta la O. En un caso pasando por la P y en el otro caso no. Pero da igual. Es un proceso lineal, de causa-efecto lineal.
¿Y qué es lo que pasa? Pues que en el mundo real esto no es exactamente así. Y esto creo que ya lo hemos visto en otros ámbitos. La idea analítica reduccionista de que las cosas causan, eh, que todas las cosas tienen una causa y luego a su vez los efectos pueden producir otra causa y todo así lineal y perfectamente delimitado, pues no, así no son las cosas. ¿Por qué? Pues porque se vio que hay interacciones entre insumos y procesos, entre procesos con otros procesos y entre insumos o procesos y estados emergentes. ¿Vale? Aquí ya estamos hablando de otras cosas. Un estado emergente ya podéis pensar lo que es. Ahora voy a leeros una definición, pero emergente se refiere a la sinergia entre los miembros del equipo. Es decir, es a algo que está presente porque hay una totalidad que es el equipo. No hablamos de la suma de los miembros. No estamos hablando de un grupo, estamos hablando de un equipo. Entonces se forman estructuras, se forman sinergias, se forman, como dice aquí, estados emergentes, que como pone aquí son constructos individuales, interindividuales, estructurales, lo mismo de siempre, que se desarrollan a lo largo de la vida del equipo e impactan los resultados del equipo. Es decir, es algo propio del equipo como un todo, que va surgiendo como como una propiedad del equipo como un todo. Ejemplo de este estado emergente o constructos emergentes o propiedades emergentes del grupo o tal. Pues por ejemplo, muchos hablan de la consciencia humana como una propiedad emergente de todas las partes del cerebro. ¿Por qué? Porque la consciencia no está en ninguna parte. Es decir, si uno quiere tirarse por la neurociencia y además asumir una visión cerebrocentrista, reduccionista y todo eso, pues claro, lo que hay que ver es dónde está cada cosa dentro del cerebro. ¿Y qué se ve? Pues que la consciencia no está en ningún sitio. Hay gente que es consciente y gente que no es consciente. Y hay gente que de repente ya no es consciente, otros sí. ¿Y eso cómo se mide? Pues es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se asume? Que la consciencia no está en ninguna parte del cerebro, sino que es una propiedad emergente de las diferentes partes del cerebro. Al interaccionar entre sí se genera la consciencia. ¿Es eso verdad? ¿Eso no es verdad? No es el propósito de este tema, pero es para que veáis un ejemplo. Eso es un estado emergente. Por ejemplo, una emergencia dentro de un grupo, sería a lo largo del tiempo la instauración de ciertas tradiciones. Las tradiciones no es una cosa de una persona en concreta, sino es algo que ha generado el grupo como un todo. Bueno, pues eso es. Ahora veremos algún ejemplo de lo que es un equipo de trabajo, pero para que veáis que no es una cosa rara que tenga que ver con este tema, sino que es una cosa que yo creo que es bastante obvia cuando uno piensa dentro de los tres niveles de análisis. Si uno piensa en términos individualistas, que solo hay individuos flotando en el espacio y tal, pues hay un montón de cosas que no se pueden explicar, obviamente, porque hay cosas que surgen de la interacción de los miembros de un grupo y surgen de ahí, no surgen de ninguna persona en concreto. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, que como los procesos pueden interaccionar entre sí, dando lugar a otras cosas, y además los insumos pueden interaccionar con los procesos independientemente del proceso de producción normal y todo este tipo de cosas, pues hay que introducir modelos que tengan en cuenta esta naturaleza cíclica e interaccionista de los equipos de trabajo. Entonces se propusieron los modelos IMO, que como podéis ya ir viendo, no es que cambiemos la P por la M, sino van un poquito más allá. En estos modelos se sustituyen los procesos por variables mediadoras y se incluyen tanto los procesos grupales como los estados emergentes. En ocasiones, para enfatizar más el carácter cíclico de las relaciones, algunos autores hablan de modelos, si os dais cuenta esto aquí con comas, no con guiones, no es que lo haya yo escrito así, es que es así, sin guiones. Input, coma, mediadores, coma, output, mediadores, input, ya está. Modelos IMOI, así, sin guiones y sin comas.
¿Para qué? Para ver que no es que una cosa vaya detrás de la otra, sino que todo interacciona entre sí y todo es cíclico. Claro, aquí ya entramos en terrenos complicados, porque llega a ser tan complicado todo esto que a veces es difícil de usar el modelo en sí. Pero bueno, vamos a seguir un poco más. Ejemplo de estos modelos cíclicos, complicados, que incluyen interacciones. El modelo de desempeño grupal adaptativo, que es uno de estos modelos, trata de explicar el desempeño en contextos complejos y cambiantes, en los que los grupos deben poder desviarse de sus planes de acción y dar respuestas a las demandas que surgen. Claro, si uno está realizando un trabajo para conseguir una meta y uno está en un ambiente muy cambiante, pues claro, si uno lo único que hace es seguir los procesos o uno sigue, entre comillas, lo que le han dicho que tiene que hacer y ese tipo de cosas, pues mal vamos, porque esto, acordaros, esto, ¿a qué os suena? A organizaciones más bien burocráticas mecánicas versus organizaciones más bien orgánicas. Esto tiene que ver con eso que vimos, no sé si os acordáis. En unos casos estamos hablando de organizaciones que donde está todo muy engrasado, es como un reloj que va siempre, que funciona perfectamente de una determinada manera, pero claro, en cuanto cambias el entorno radicalmente, esa organización que funciona como un reloj no se puede adaptar. Entonces, para eso es necesario asumir una postura más orgánica. Bueno, pues aquí es algo parecido. El desempeño grupal adaptativo lo que hace es pues asumir que el equipo en ocasiones tiene que tomar una postura más orgánica para adaptarse. Aquí, ¿cuál es el estado emergente fundamental, principal y central? La adaptabilidad grupal. Eso no es una cosa de ningún miembro del grupo. Eso es una cosa, eso es un constructo del equipo como un todo que además va emergiendo y va evolucionando con el paso del tiempo, pero a nivel equipo. ¿Sí? Por eso es un estado emergente. Es algo que surge del propio proceso de trabajo del equipo. Bueno, espero que se haya entendido. La adaptabilidad grupal se define por el proceso por el que el equipo es capaz de utilizar la información de su entorno para ajustar sus estrategias a las nuevas demandas a través de conductas compensatorias y redistribución de sus recursos. Bueno, es una definición como otra cualquiera. Y aquí tenéis el esquema de un modelo, pues eso, de input moderadoras output. Y como podéis ver, en los inputs tenemos lo mismo de antes, las variables de individual, grupal o de equipo y del contexto organizativo del entorno, pero en esta ocasión están interaccionando entre sí. Es igual que antes, pero ya no tenemos los cuadraditos separados, uno separado del otro, no. Todos interaccionan entre sí, lo cual tiene sentido. Si tú tienes una personalidad determinada y tienes un nivel de desempeño determinado, pues a lo mejor ese nivel de desempeño puede cambiar con alguna variable del contexto moderado por tu personalidad. Por ejemplo, una persona que es tirando neurótica, pero que trabaja muy bien si todo está tranquilo, bueno, pues si resulta que en el contexto hay mucho estrés, pues a lo mejor puede bajar su rendimiento, a lo mejor ese input pues no se da de esa manera, ¿no? Luego en mediadores tendríamos a los procesos, pero también los estados emergentes. Es decir, los procesos igual que antes, aquí no varía nada, pero estado emergente, lo que hemos dicho, adaptabilidad grupal, eso no es un proceso, pero eso es algo que está ahí y que hay que tener en cuenta a la hora de comprender cómo funciona el equipo. Y luego en el output, pues nada, resultados múltiples, lo que sea. Y si os dais cuenta, los mediadores también interaccionan con el input, el output se relaciona con los mediadores y, bueno, y como siempre, pues hay aquí los resultados también influyen en los inputs. Entonces, como podéis ver, aquí hay un montón de ciclos que se van dando a lo largo del proceso de desarrollo, que es el de siempre, el que hemos asumido antes como un proceso lineal único. No sé si se ha entendido, pero yo creo que más o menos sí. Esto sería una especie de proceso
como una espiral que va hacia adelante, pero que obviamente no es un proceso lineal así. ¿Por qué? Porque hay múltiples interacciones que hay que tener en cuenta. Y ya esto es que os lo he puesto solamente para que veáis el modelo del que os he hablado, desempeño adaptativo del equipo, que es todo esto que tenéis aquí. Obviamente yo esto solo os lo pongo a nivel informativo. Son modelos que explican con más detalle, pues, o en mayor medida a lo mejor, no sé si con más detalle en general, pero desde luego en mayor medida lo que es la complejidad de los procesos de trabajo en equipo. Pero claro, llega un momento en el que la complejidad es tan grande que la usabilidad de dicho modelo pues ya es más complicada. Entonces ahí hay que decidir si nos quedamos con modelos un poquito más parsimoniosos, que a lo mejor no lleguen a tanto pero que sean muy fáciles de usar, o modelos mucho más complejos que son más difíciles de usar pero que expliquen mejor la variabilidad de lo que es el proceso de trabajo en el equipo. Muy bien, y con esto hemos terminado todo sobre los modelos. Entonces, ahora que ya hemos visto los modelos, nos vamos a centrar ya en las diferentes variables o factores de eficacia en los equipos de trabajo. Pues aquí, como podéis pensar, hay muchísimos posibles factores de eficacia. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que he hecho yo, porque me he vuelto loco ordenando la información que he visto, pero lo que he hecho ha sido ordenar todos los factores en estos grupos. Factores del contexto del equipo, factores de los miembros del equipo, factores del equipo en sí como un todo y factores temporales. Bien, vamos por factores del contexto. Pues esto no lo voy a explicar demasiado porque no quiero hacer el vídeo innecesariamente largo. Lo podéis leer, yo creo que viene muy bien explicado aquí. Además he seleccionado el texto y yo creo que es autoexplicativo. Por un lado, uno de los factores de eficacia del equipo de trabajo es que tenga un acceso a los recursos necesarios adecuado, obviamente. Si el equipo de trabajo tiene que hacer una labor de análisis metodológico muy complicada y sus ordenadores son muy malos y no dan de sí, pues no hay nada que hacer. Obviamente su trabajo no va a ser eficaz. Bien, en segundo lugar tenemos liderazgo eficaz y estructura adecuada. Como digo, aquí os dejo texto para que os lo estudiéis con tranquilidad. Yo solo voy a hacer un breve comentario porque es que yo creo que es evidente. Un líder tiene que saber, sobre todo, cambiar su rol. Hay líderes que tienden a estar muy encima, hay líderes que tienden a delegar. Bueno, pues lo que hay que hacer es saber cuándo hay que delegar, cuándo hay que estar muy encima, cuándo hay que coordinar, cuándo hay que mediar, etcétera, etcétera. Eso es un buen líder. Un buen líder se adapta a las circunstancias, tanto del entorno como a las características de los miembros del equipo. Un líder que no es bueno no es un líder que tenga esta tendencia o tenga otra, sino es un líder que no se adapta, que básicamente tiene una idea de cómo hay que hacer las cosas y se acabó. Eso no es un líder. Bien, clima de confianza, en el punto 3. Nuevamente, no voy a decir gran cosa, por favor, leerlo con tranquilidad, pero es obvio que si no hay un clima de confianza suficiente entre los miembros del equipo, las personas van a tener que invertir parte de su energía, parte de sus recursos en pues ocultar ciertas formas de su ser, o no hablar de cierta manera, o comportarse de cierta forma. Si estamos dentro de un equipo de trabajo, lo mejor que puede pasar es que haya, si el equipo es pequeño y tal, que haya una poca formalización reguladora. Es decir, que la gente sea espontánea y, se les asume responsabilidad, pero que sea espontánea. Si no hay espontaneidad y hay que estar pensando en cómo hay que comportarse, cómo hay que decir las cosas, etcétera, etcétera, eso inevitablemente, aunque sea un poco, va a reducir la eficacia de los miembros y por lo tanto del equipo.
Si hay un clima de confianza, si uno sabe que no pasa nada por el hecho de equivocarse en lo que hace, por ejemplo, pues los miembros del grupo van a poder tomar decisiones, a lo mejor arriesgadas, pero que pueden ser muy útiles en contextos muy cambiantes, por ejemplo. Bueno, y en último lugar, evaluación del desempeño y sistemas de recompensa. Esto tiene que ver con lo que vimos de justicia organizacional. Si los elementos de recompensa y las diferentes variables de evaluación, pues la información que se da, si se trata a todo el mundo igual, si se le da a cada uno en función de lo que ha dado, de lo que ha trabajado, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso no se percibe como que es suficiente, como que es suficientemente alto, como que está lo suficientemente bien, pues eso va a afectar obviamente a la motivación de los trabajadores, como ya vimos. Pero bueno, esto lo veis aquí explicado. En segundo lugar tenemos factores de los miembros del equipo. Es decir, aquí ya estamos hablando de las características de las personas que integran el equipo de trabajo. Entonces tenemos en primer lugar aptitudes. Pues aptitudes, ¿a qué nos referimos? Pues sobre todo a tres tipos. Por un lado, experiencia técnica, por otro lado, aptitud para resolver problemas y tomar decisiones, y por otro lado, aptitud para comunicarse y resolver conflictos. Como podéis ver, por un lado está la aptitud en sí, el saber hacer lo que se supone que tienes que hacer tú como individuo. Luego, claro, cuando te vas a enfrentar siempre a algunos eventos que no conocías o algunos eventos que se escapan de lo que, de lo que es predecible en el diseño de la tarea. Bueno, pues tú tienes que ser lo suficientemente maduro en ese aspecto, tener la suficiente experiencia, sabiduría, llámalo como quieras, para poder enfrentarte a estos problemas que generalmente son inesperados y resolver aquello sin volverte loco, sin estresarte y idealmente y todo eso. Y por último, obviamente, tú no estás trabajando solo, tú formas parte de una estructura que es el equipo y por lo tanto tú tienes que saber manejarte con el resto de los miembros, como pone aquí, y también resolver conflictos. Idealmente que no los generes tú. Y no voy a decir nada más de esto, por favor, leedlo vosotros. Luego, personalidad de los miembros, pues bueno, ha habido estudios, igual que pasa en otras áreas, pues algo que siempre se suele hacer es cómo influye la personalidad del individuo en X, en este caso en el desempeño de la tarea. Bueno, pues ¿qué se ha visto? Pues que sí, afecta. Diría yo, sin demasiada sorpresa. Aquí pone, los equipos con calificación alta en extroversión, amabilidad, responsabilidad, apertura a la experiencia y estabilidad emocional, acordaros que es lo contrario de neuroticismo, tienden a recibir una calificación más alta por su desempeño. Es decir, si en el equipo de trabajo hay gente extrovertida, o la gente en general es extrovertida, pues se van a comunicar generalmente más y es posible que la información pues fluya mejor. Si son además amables, pues va a haber menos problemas en el trato, va a haber menos malos rollos, etcétera, etcétera. Si son responsables, pues van a aplicarse mejor a su tarea, van a incluso a formarse por su cuenta o a mejorar, pues eso, en temas de formación continua, etcétera, etcétera. Apertura a la experiencia. ¿En qué puede influir? Pues eso, si es gente que no le importa afrontar retos nuevos, que no le importa enfrentarse a problemas sorpresivos, etcétera, etcétera. Si eso además le resulta pues algo motivador, pues mira qué bien, eso es algo que va a mejorar el rendimiento, el desempeño. Y por último, y yo creo que también yo creo que es bastante claro y bastante obvio que esto es así, si tienen estabilidad emocional, es decir, si no son unos neuróticos. Claro, si es gente que va a estar siempre
con problemas de ansiedad, porque hoy he pensado que, pues yo qué sé, pues me he levantado de aquella manera, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que tiene mayores cambios de humor y que su felicidad o su estabilidad emocional depende más del entorno que de sí mismo, pues claro, esto es un problema en el desempeño, a menos a largo plazo. Bien, diversidad de los miembros. Como antes, repito, ahí os dejo un buen párrafo para que lo leáis. Yo lo único que voy a hacer es hacer un breve comentario, pero yo creo que está bastante claro en el párrafo. Cuando hablamos de diversidad de los miembros, nos referimos a un concepto tan amplio que hay que dividirlo al menos en dos categorías. ¿Sí? Diversidad referida a características observables y diversidad referida a características no observables. Las características observables se refiere al aspecto físico de la persona, yo que sé, complexión, vestuario, ademanes, en fin, color de pelo, cualquier aspecto externo que pueda ser saliente, o sea, que le pueda diferenciar del resto. Eso respecto a características observables. Y las características no observables, pues obviamente se refieren pues a aspectos más pues de tipo pues experiencial, formativo, de aptitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Los resultados lo que indican es lo que yo creo que lo mismo que indica el sentido común. Es decir, para hacer una tarea las características externas pues poco tienen que decir, porque lo que es importante para hacer una tarea es tener la aptitud necesaria para hacer una tarea. Entonces, como no todos tenemos la aptitud perfecta para todo, para eso formamos equipos de trabajo. Entonces, ¿qué suele ser bueno? Pues que las personas dentro del equipo pues sean diversos en cuanto a capacidades, a lo que se nos dé mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto va a ser así siempre? Pues no necesariamente. Si vamos a hacer una tarea de tipo aditivo, es decir, que la terminamos antes cuantas más personas seamos, por así decirlo, pues a lo mejor no es necesaria esa diversidad. Pero en principio podemos pensar que sí, que si tenemos diferentes visiones del mundo y diferentes tipos de formación y diferentes experiencias, pues tomado en conjunto todo eso va a hacer que la suma sea que el total sea mayor que la suma de las partes. Eso era lo que quería decir. Bueno, eso con respecto a la diversidad referida a características no observables. Y si veis en ese párrafo, en un metaanálisis sale que la diversidad referida a características no observables correlaciona positivamente con la eficacia del equipo de trabajo. Esta correlación no es muy alta, algo más de 0,20. Si lo eleváis al cuadrado, pues sale un 4%, casi un 5% aproximadamente. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque, claro, lo mismo. Habría que ver el tipo de tarea, habría que ver de qué diversidad concreta estamos hablando, de qué aptitudes, de qué variabilidad en qué características estamos hablando, porque esto sigue siendo muy amplio, pero podemos ver que tomado todo en conjunto, pues sí. Si hay una diversidad en cuanto a aptitudes, experiencias, etcétera, eso puede ser positivo para aumentar la eficacia del grupo. Bien, ¿y qué pasa con las características observables? Lo que nos dice la intuición es que eso no debería influir para nada en la eficacia del equipo. O sea que si hay que hacer una tarea y una persona es de no sé qué raza y la otra persona es de no sé qué orientación sexual y la otra persona tiene el pelo de no sé qué manera y la otra persona va con unas pintas de no sé qué forma, pues eso en principio no debería afectar al rendimiento, ¿no? Pues si saben hacer la tarea la saben hacer y si no, no, y ya está. Bien, lo que pasa es que como los seres humanos no somos perfectamente racionales, pues lo que solemos hacer es categorizar. Categorizar en función, obviamente, de nuestra experiencia. Entonces, a veces cuando se habla aquí de que hay que potenciar la diversidad y tal, y entonces te ponen siempre en estos anuncios, sobre todo que vienen de Estados Unidos, a uno de cada color y tal.
Ahí obviamente están intentando solucionar un problema que tienen ellos de tipo histórico. Pero realmente, vamos, por mi experiencia, yo no conozco a nadie, nunca he conocido a nadie en España que haya tenido ningún tipo de evento significativo referido a, bueno, es que teníamos a alguien de no sé qué raza en el equipo de trabajo. Vamos, a eso a nadie le importa lo más mínimo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso no debería afectar demasiado. En el caso de España, sin embargo, yo creo que sí hay alguna característica que sí puede afectar y afecta negativamente, que es, por ejemplo, la vestimenta, eso sí. Por ejemplo, no sé si veis que en ciertos colegios se intenta hacer que la gente vaya con uniforme, que los chavales vayan con uniforme. ¿Esto para qué es? Independientemente de que estemos a favor o en contra, por otros motivos, pero la idea es para reducir la categorización social. Esto seguro que os suena de psicología de los grupos, pero es así. Todos nosotros, al entrar en un grupo, vamos a hacer subgrupos en función de las características que nos llame la atención. Entonces, si hay un equipo de trabajo de 6 personas y nosotros solemos ir vestidos de forma informal, nosotros somos la sexta persona, por así decirlo. Y hay 2 personas que van vestidos también informal y los otros 3 van vestidos con traje y corbata, pues al final vamos a categorizar, vale, los que van pues más formales y los que van más informales. Y como yo voy informal, pues yo me voy con los informales. Eso es una cosa que puede pasar. Y lo mismo que digo con la ropa, pues con todo lo demás. Pues si hay 3 chicas y 2 chicos y yo soy chico, pues me voy con los chicos y cosas de esas. Obviamente, pues dependerá de mi experiencia y dependerá de mi educación y de 1000 cosas, pero en principio se tiende a hacer esa categorización o esa separación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues una menor cohesión grupal, porque ya el equipo ya no es único, sino que hay subequipos dentro del equipo. Y eso puede reducir la cohesión y por lo tanto la diversidad de características observables puede reducir la eficacia del grupo. Eso sí, como tenéis nuevamente en el párrafo, veréis que lo que dice el metaanálisis que os he citado aquí sobre la relación entre diversidad de características observables y la innovación en el grupo es que efectivamente es negativa, pero es muy pequeña. Muy pequeño el efecto, es de menos 0,13. Si eso lo eleváis al cuadrado te sale algo más de un 1%. O sea que sí es algo negativo. O sea, para hacer el trabajo, lo que dice la teoría es que si todos fuéramos, no sé, pues con un disfraz y todo fuéramos exactamente iguales, pues eso no afectaría a la cohesión. En la práctica tampoco es así, porque depende mucho de nuestro historial personal. Es decir, que si nosotros estamos muy habituados a tratar con diferentes personas que tengan diferentes pintas, por ejemplo, pues el hecho de ir a un sitio y que haya un pintas a nosotros nos va a dar igual. Si estamos acostumbrados a trabajar con mujeres y con hombres, pues el hecho de estar en un equipo de trabajo y que haya mujeres o que haya hombres nos va a dar igual, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Y tamaño de los equipos, pues a mí me gusta la primera frase y el resto lo leéis vosotros. El grupo debe tener un número suficiente de integrantes para que pueda realizar sus tareas sin gran dificultad, pero no más. Los grupos demasiado grandes ya empiezan a ser problemáticos. Por ejemplo, si estáis en un equipo de trabajo y tenéis que escribir una página y hay 3 o 4 cosas que hacer y sois 10 personas, eso es un problema. Pero bueno, lo leéis y pasamos al siguiente punto. Bueno, preferencias de los miembros. Esto es importante. No hay que obligar a nadie a trabajar en grupo. En esta asignatura se hacen algunos trabajos en grupo, pero porque hay que evaluar de una manera global. Entonces hay cosas que se hacen en grupo y cosas que no se hacen en grupo. Pero tú no puedes obligar a alguien que está muy acostumbrada o que le gusta o que es muy buena trabajando sola, no le puedes obligar a que esté en un grupo, se integre y todo este tipo de cosas, ¿no? Y es lo que yo he oído en muchísimas ocasiones de amigos míos que han trabajado en empresas, incluso, bueno, a mí me pasó
muy tangencialmente en un lugar donde trabajé no demasiado tiempo. Esto de que te viene el jefe malo y te dice, es que te tienes que sentir parte del grupo, y te lo dice así como si eso fuera a tener algún tipo de impacto positivo sobre ti. No, eso es una tontería, cada uno es como es. Y vamos ahora con los factores del equipo. En primer lugar tenemos el diseño de la tarea. Como podéis ver, ya hay algunas cosas que se repiten de temas anteriores. Las características de la tarea es algo que hay que tener en cuenta a la hora de motivar a la gente, y obviamente cuanto más motivada esté la gente, pues mejor va a trabajar. Es decir, el diseño de la tarea influye en la eficacia del rendimiento del equipo. La categoría del diseño de la tarea incluye variables como autonomía, variedad, identidad y significancia. ¿Os suena? Características de la tarea de Hammam y Ullman, por ejemplo. Esto, os lo leéis, yo no voy a leerlo todo, como podéis ver he puesto mucho texto para que os sea más fácil de preparar, pero básicamente sí, el cómo se diseña la tarea es un factor a tener en cuenta en lo que es la eficacia del grupo. La propia eficacia del equipo es un factor a tener en cuenta en la eficacia del equipo. ¿Y esto por qué? Acordaros dentro de todos los modelos de motivación laboral, había uno que era el de la autoeficacia, de Bandura, acordaos. ¿Y qué decía? ¿Qué se decía aquí? Entre otras cosas, que uno de los factores para predecir el éxito es el haber tenido éxito, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque el éxito aumenta la autoeficacia. Y entonces yo creo que ya os conté en clase que para intentar aumentar la autoeficacia de algún alumno que tienes con dificultades, lo que había que hacer es ir proponiendo actividades muy sencillas, tal vez de éxito seguro, y luego ir aumentando un poquito. ¿Para qué? Pues para que el chaval fuera aumentando un poquito su autoeficacia, porque si la persona ha tenido un historial de fracasos muy profundo, pues pensará que su autoeficacia es muy baja y su rendimiento futuro será pues mediocre. Lo mismo pasa con los equipos de trabajo. Los equipos eficaces tienen confianza en sí mismos, piensan que pueden triunfar. Esto se denomina eficacia del equipo. El éxito llama al éxito autoeficacia. ¿Qué puede hacer la administración si algo hubiera para incrementar la eficacia? Pues, por un lado, ayudar al equipo a obtener éxitos pequeños y, en segundo lugar, y esto es complementario con lo que he dicho antes, brindarle capacitación. Es decir, para que la persona se sienta más eficaz, por un lado es haber tenido ya esa experiencia de éxito y por otro lado el saberse muy bien preparado. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la organización para mejorar la eficacia de los grupos, de los equipos? Pues brindarles facilitarles, como pone aquí, el haber tenido ya éxitos, aunque sean sencillos, aunque sean tareas no tan relevantes. Y en segundo lugar, por supuesto, fomentar la capacitación. En tercer lugar, tenemos los modelos mentales. Los equipos eficaces tienen modelos mentales exactos y comunes. Y por modelo mental, pues hablamos de conocimiento y creencias sobre la forma de hacer el trabajo. Ya está. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, el equipo tiene que tener un modelo mental exacto. Por otro lado, tiene que tener un modelo mental común. Común, yo creo que es bastante obvio y es lo que dice aquí. Es importante la similitud de los modelos mentales de los integrantes de los equipos, puesto que si tienen ideas distintas respecto a cómo hacer las cosas, discutirán sobre el cómo y no sobre lo que se necesita hacer. Obvio. Si todos tenemos una idea común de la relevancia de lo que vamos a hacer y de cómo se tiene que hacer, pues ya está. Nos ponemos manos a la obra, cada uno en lo nuestro y se acabó. Cuanto más común en este sentido, mejor. Y lo de modelo mental exacto, aunque no lo he desarrollado aquí, pero básicamente
a lo que hace referencia es a tener un modelo mental que tenga que ver con la realidad, básicamente. Ejemplo. Aunque esto no es de un equipo, pero se puede aplicar a algún equipo de trabajo. Bueno, no, vamos a hacerlo para un equipo. Yo recuerdo cuando estuve trabajando de teleoperador en una empresa y vinieron unas personas de formación de una sucursal que era de otro lugar de España, donde, vamos, básicamente que eran de Cataluña. Y vinieron y daban la formación y entre ellos estaban todo el rato hablando catalán y no se comunicaban con nosotros. ¿Qué pasó? Pues que el interés por dicha formación fue muy bajo y hubo muchos comentarios en contra. Bueno, estas personas vienen aquí hablando catalán. Pues ya sabéis, todo este tipo de cosas que yo no juzgo ni en un sentido ni en el otro. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es el modelo mental inexacto que tenían o bien aquellos que organizaron este evento de formación o bien de los formadores. Si uno va a un sitio, uno tiene que conocer la gente a la que se enfrenta, más o menos. Y uno, si uno no sabe, a falta de información, está bien que uno pues actúe de la manera que uno se signifique lo menos posible. El modelo mental que tenían tanto los que planificaron esa formación como la de los formadores, porque claro, si eres formador tendrás que tener un modelo mental sobre cómo hacer tu trabajo y ese modelo mental sobre cómo hacer tu trabajo entiendo que tiene que tener que ver sobre la gente con la que vas a trabajar. Si tienes un modelo mental equivocado sobre la gente con la que vas a trabajar, no vas a ser muy eficaz. Eso es lo que se refiere con modelo mental exacto. Bien, en cuarto lugar, procesos de los equipos. Estos son un conjunto de factores que tienen que ver con el equipo como un todo y que más o menos ya hemos visto dentro de los modelos. Factores que tienen que ver con procesos, pues sobre todo teniendo en cuenta los últimos modelos, pues como ponen aquí, algunos que son resultados de sinergias positivas. Por ejemplo, un factor del equipo sería la adaptabilidad grupal. Otro factor de procesos sería la comunicación interpersonal dentro del equipo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí he destacado que es el siguiente. El propósito común, que es el propósito. El propósito común proporciona dirección, momento y compromiso para los miembros. Ese propósito es una visión, es más amplio que las metas específicas. Por ejemplo, una sinergia, un estado emergente, podríamos decir que es la visión. Es decir, algo que ha ido conformándose en el grupo y que va evolucionando en el tiempo. Si los miembros del grupo comparten una visión, eso forma parte, por así decirlo, del proceso, porque es algo que está influyendo en todas las etapas de lo que es el trabajo. Y eso obviamente pues va a mejorar la eficacia del equipo. En penúltimo lugar tenemos cohesión grupal. La cohesión se ha considerado un aspecto clave en el rendimiento grupal, así se ha contemplado desde diferentes disciplinas, y esta cohesión se refiere al grado de unión que mantienen los miembros del equipo entre sí. Ahora veremos que hay que hacer una serie de salvedades, una serie de distinciones más bien, porque ha habido ciertos metaanálisis que se han realizado para ver cuál es la relación entre cohesión y rendimiento o eficacia. ¿Qué se ha visto? Que la cohesión se relaciona con el desempeño de forma estable pero reducida. ¿Qué pasa cuando en un metaanálisis te sale un tamaño del efecto muy pequeñito? Bueno, siempre hay que hacerlo, ¿no? Pero en casos como este, en donde podría parecer que la cohesión grupal
parece claro que tiene que afectar al rendimiento y te sale una cosa muy muy pequeña, obviamente ahí está pasando algo y lo que suele pasar es que hay variables moderadoras que están funcionando y que hay que pues exponer de alguna manera. ¿Qué dos moderadoras importantes se han descubierto? Por un lado, el tipo de cohesión y por otro lado, las normas grupales. Voy a empezar por las normas grupales, que es más corto. Cuando los grupos aceptan los objetivos de la organización y se establecen normas de actuación acordes con estos objetivos, la cohesión mejora el rendimiento. Obviamente, acordaos de los experimentos del Tom Mayos. Y es que a mí lo que me gusta es que está todo muy relacionado, como podéis ver. Si el grupo está cohesionado, pero las normas no se aceptan, pues obviamente la cohesión no va a hacer que el grupo haga de forma más efectiva el trabajo. No. Al revés. Sin embargo, si las normas se aceptan, entonces la cohesión sí es algo que va a mejorar la eficacia. Bien, y ahora vamos con los tipos de cohesión, porque claro, al hablar de cohesión es como cuando hablamos de diversidad. Bueno, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque cohesión, claro, intuitivamente puede parecer que cohesión es una cuestión de tipo afectivo, de que nos llevamos bien los unos con los otros, y eso es verdad, pero en parte. Hay dos tipos de cohesión. Esa cohesión de la que acabo de hablar es la cohesión interpersonal, pero hay otra cohesión que es la cohesión basada en la tarea. ¿Cuál es la cohesión basada en la tarea? Pues aquella que, como su propio nombre indica, proviene de la tarea en sí. Es decir, los miembros del equipo están motivados respecto a sacar adelante un trabajo. Están comprometidos con eso, les interesa mucho eso. Y entonces los diferentes miembros del equipo están cohesionados. ¿Por qué? Pues porque comparten información, porque pues cada uno es experto en una cosa, etcétera. Yo veo al resto de los miembros de mi equipo como una forma, como un elemento imprescindible para poder llegar a esa meta a la que yo aspiro, igual que todos mis compañeros. Entonces, esa motivación conjunta en llegar a ese objetivo, en hacer bien nuestra tarea, es lo que crea esa cohesión. Pero eso no quiere decir que nos llevemos muy bien personalmente. A lo mejor yo jamás me tomaría una cerveza con ninguna de esas personas del grupo. Esto es un problema que hay a veces en organizaciones, que se confunden unas cosas con las otras. Entonces se hace que la gente se vayan de fiesta y beban juntos y hagan, yo qué sé, pues fiestecitas para conocerse y cosas así. Eso ahora veremos que ni siquiera tiene por qué ser algo positivo para todo el mundo. Hombre, si se hace voluntario o optativo, sí, claro, no tiene nada de negativo. Pero eso lo que hace es fomentar la cohesión interpersonal, no la cohesión basada en la tarea. Entonces, eso respecto a los dos tipos de cohesión. Y ahora es necesario, para deciros cómo estos tipos afectan al rendimiento, a la efectividad, que hablar de dos tipos también de tarea. Tareas de tipo aditivo y tareas de tipo disyuntivo. Las tareas de tipo aditivo, ¿cuáles son? Como su propio nombre indica. Aquellas en las que el resultado grupal es igual a la suma de las contribuciones de cada persona. Por ejemplo, aquí hay que sacar una serie de informes. Una persona saca 3 informes a la hora. 10 personas sacan 30 informes a la hora. Eso es una tarea aditiva. Pero luego hay una tarea de tipo disyuntivo, en las que el rendimiento grupal viene determinado por el rendimiento del más competente. Por ejemplo, aquellas en las que hay que escoger una mejor opción. Cuando hay que resolver un problema, pues discutimos acerca de cuáles son las mejores opciones. Pero realmente ahí la diferencia está en la competencia de sus miembros, especialmente en si hay algún miembro lo suficientemente competente como para dar con la solución o para poder implementar pues algún tipo de innovación o del tipo que sea. Estamos hablando de tareas que de ninguna forma son sumativas, como podéis ver. Estas son tareas disyuntivas. Bien, pues habiendo esta distinción, lo que se ha visto es que en tareas aditivas la cohesión basada en la tarea mejora el rendimiento, pero la cohesión interpersonal lo disminuye. Interesante. Si todos tenemos que hacer una tarea
y tenemos que estar centrados todos en hacer lo que tenemos que hacer porque todos tienen que sacar lo mismo, claro, si nos llevamos muy bien, eso puede afectar al estar centrado en hacer lo que tenemos que hacer. Eso, por ejemplo, pasa mucho, eso se nota mucho cuando eres profesor con equipos de trabajo en grupos de alumnos. Hay veces que si el grupo de alumnos se lleva muy bien entre ellos y realmente lo que tienen que hacer, pues es, yo qué sé, pues como hacemos en las prácticas, pues tenéis que hacer un resumen de esto y hacer estas partes. Pues realmente eso se hace antes cuanta más gente se sea en el grupo. ¿Qué pasa? Que si hay que hacerlo en tiempo real y la gente se lleva muy bien, pues al final se distraen. Porque esa relación interpersonal está afectando al rendimiento. ¿Sí? Eso es cuando estamos hablando de tareas de tipo aditivo. Ahora bien, cuando estamos hablando de tareas de tipo disyuntivo, los dos tipos de cohesión mejoran el rendimiento. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque hay una mayor confianza, hay un mayor conocimiento del otro. Es decir, ciertos, tormenta de ideas, procesos que dependen mucho de la creatividad, de la espontaneidad, todo ese tipo de cosas se ve favorecida por el hecho de que haya, una cohesión de tipo interpersonal. Y por último, vamos a ver factores temporales, o más concretamente, cómo el tiempo puede afectar a la eficacia del grupo. Entonces, desde que un conjunto de personas entra a formar parte de un equipo hasta que consigue ser eficaz, es necesario que pase cierto tiempo trabajando. Eso parece bastante fácil de entender. Una de las explicaciones más conocidas es esta que tenéis aquí. En el libro había alguna más, pero esta es la que me ha parecido como más sencilla. Yo creo que como primera aproximación está bastante bien, la de Tugman y Jensen del 77, que diferencia 5 fases, que las tenéis aquí. La fase de formación del equipo, la fase del conflicto, la fase del establecimiento de normas, la fase del desempeño eficaz y la fase de finalización. Lo leéis con tranquilidad, porque bueno, sí hay que saber lo que es cada fase, pero yo creo que es bastante fácil de entender. Formación, las personas se empiezan a conocer, hay una cierta incertidumbre y por lo tanto pues hay que definir objetivos, normas, todo eso. Pero luego una segunda etapa donde ya surgen conflictos, es decir, donde ya queda claro o se explicitan las limitaciones del conocimiento que cada miembro del grupo pensaba que tenía sobre el resto, ¿no? Y también de esas primeras normas y objetivos que se habían formado. Siempre lo que va a pasar es que eso es una primera aproximación, pero luego cuando lo aplicas a lo que es la tarea real, pues ahí surgen problemas. Entonces, aquí pone que aunque esta fase no es agradable, resulta fundamental para que se exterioricen los puntos de vista sobre aspectos como objetivos, tareas, roles. Cuando esta fase se soluciona convenientemente, lo que se crea es una mayor cohesión grupal. Es decir, es algo que es casi inevitable que pase, porque es casi imposible de entrada saber exactamente qué es lo que puede pasar y lo que no, y prevenirlo, eso no. O sea, cuando nos ponemos manos a la obra, surgen los problemas. Bien, una vez que ya hemos solucionado esto, entonces ya se establecen normas de actuación básicas, ahora sí con conocimiento empírico. Y ya estamos en una cuarta fase, idealmente donde ya el desempeño es eficaz. Y una quinta donde pues, el grupo se disuelve cuando ya se ha terminado el proyecto. Entonces, ¿el tiempo disponible para alcanzar los objetivos afecta el funcionamiento del grupo? Pues sí y no. Sí. ¿Por qué? Pues porque si el grupo tiene tiempo suficiente para completar sus tareas, se producen resultados de más calidad. Obviamente, si no tienes tiempo suficiente para realizar la tarea, pues no lo vas a hacer bien. Pero esto del tiempo suficiente es relativo, porque depende del tipo de grupo y depende de cómo sea la gente.
Por ejemplo, ahora voy a hablar a nivel individual, pero yo creo que me vais a entender con este ejemplo que voy a poner. Hay gente que necesita tiempo para planificar el trabajo. Entonces va planificando el trabajo y hace el trabajo en base a una planificación determinada, y ya. Si no le das tiempo suficiente, esa persona va a trabajar bastante peor. Sin embargo, alguna otra persona da un poco igual el tiempo que le des. ¿Por qué? Porque lo va a hacer todo corriendo en el último momento. Hay gente a la que el estrés de que se le acaba el tiempo es algo que le disminuye el rendimiento, pero para otras personas ese estrés de que se le acaba el tiempo es algo que facilita el rendimiento. Hay gente que sin la presión, habréis oído siempre a alguien diciendo yo si no es bajo presión no sé trabajar. Hay gente como que necesita tener esa presión de que ya el tiempo se acerca como para motivarse y ponerse a trabajar, y sin embargo hay otras personas que no, que eso lo que hace es afectarles negativamente el rendimiento. Bueno, pues con los equipos es igual, hay equipos que funcionan de una forma más lineal, racional y todo eso, y por lo tanto desde ese punto de vista parece razonable decir, bueno, pues entonces el tiempo, hay que dar un tiempo suficiente para que todos esos procesos de planificación y tal se puedan dar, pero hay equipos de trabajo en donde el tiempo suficiente, entre comillas, pues es una cosa relativa, porque al final van a hacerlo todo en un breve espacio de tiempo y con un gran nivel de estrés, implicación y todo este tipo de cosas. En fin, que sí, pero que depende del grupo. Por lo tanto, se entiende que el grupo debe pasar por unas etapas, aunque la duración de estas dependerán de sus características. Es decir, que, en resumen, las etapas del trabajo del equipo están ahí, pero claro, el tratar de determinar dichas etapas como un modelo general para todos y que tiene una duración determinada, pues no, claro, dependen del grupo del que estemos hablando, del grupo del equipo. Lo que pasa es que, bueno, esto se refiere tanto a grupos como a equipos, pero bueno, nosotros nos estamos refiriendo a equipos. Muy bien, último punto del tema. Intervenciones psicosociales para mejorar la eficacia del equipo. Pues hay dos tipos de modelos a partir de los cuales se han realizado intervenciones. Los modelos mentales compartidos y la memoria transactiva. Bueno, aquí como podéis ver, letra pequeña, o sea que he puesto un montón de texto. Esto es bueno para vosotros para que lo estudiéis con tranquilidad. Yo lo que voy a hacer es explicarlo por encima para que veáis cuál es la temática. Leeré algunas partes, pero vamos, todo no lo voy a leer, ya os lo digo yo. Vale, definición sí. Modelo mental del equipo. Son representaciones mentales estables que incluyen tanto el conocimiento esencial relacionado con el propio equipo, es decir, quiénes somos, cuál es nuestro rol, como de las tareas que se deben realizar. Planificación. Así se puede decir que los modelos mentales del equipo son estructuras de conocimiento que permiten explicar y tener expectativas precisas sobre la tarea personal y la del resto de los miembros del equipo, y además coordinar sus acciones y adaptar sus conductas a las tareas del resto. Esto es uno de los factores que hemos visto antes, modelos mentales. Si el modelo mental sobre la tarea es compartida, si es un modelo compartido y además exacto, es decir, si tenemos un conocimiento, si nuestro modelo mental sobre cómo es el equipo es real, o sea, no es una cosa inexacta, y aparte el modelo que tenemos sobre el equipo y sobre la tarea es compartido, pues muy bien, el equipo irá bien. Será un equipo teniendo en cuenta todas las demás variables, pues como constantes, pues cuanto más común sea el modelo mental del equipo y más exacto, pues más eficaz será dicho equipo de trabajo. Entonces, ha habido bastantes trabajos acerca de cómo influir o de cómo... No tanto influir, pero bueno, sí, en parte, de cómo hacer que la gente adquiera dichos modelos mentales exactos y comparta dichos modelos para que esos modelos sean comunes, pues ha habido muchos estudios al respecto. Entonces,
parece ser que bastantes de estos trabajos empíricos surgen de un proyecto que fue diseñado para analizar la respuesta a la tragedia del Golfo Pérsico en el 88, cuando un avión civil iraní pues fue derribado por un barco americano. Es decir, había por ahí un barco de combate, vieron un avión y dijeron, un avión iraní, y lo tiraron abajo y resulta que era de pasajeros. Entonces, a partir de aquí, pues se hicieron unas investigaciones acerca de los modelos mentales compartidos dentro del grupo de trabajo. Entonces, aquí pone que una de las conclusiones de este grupo de investigación fue identificar la existencia de múltiples modelos mentales. Entonces, aquí lo que se hace, múltiples modelos mentales, claro que hay. Aquí la cuestión es ver qué tipo de taxonomía hacemos al respecto. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de modelos mentales compartidos. Primero tenemos un modelo referido al equipamiento, otro modelo referido a las tareas, otro modelo interactivo y otro modelo referido al equipo en sí. Aquí viene un ejemplo sobre una empresa de distribución de productos farmacéuticos. Lo leéis con tranquilidad. Yo os voy a dar otro ejemplo diferente para que tengáis una alternativa. Por ejemplo, podemos hablar del equipo docente de un departamento en una universidad. ¿Cuál es el modelo de equipamiento? Pues, como su propio nombre indica, el conocimiento acerca de lo que tenemos, de qué herramientas tenemos y de cómo utilizarlas para hacer nuestro trabajo. El tipo de modelo de tareas, como su propio nombre indica, se refiere a lo que es la planificación de la asignatura, por ejemplo. Entonces, como pone aquí, procedimientos, contingencias más probables, no hablamos de contingencias, sino de lo que es esperable que pase, escenarios probables, todo muy probable, estrategias y limitaciones del entorno. Es decir, nosotros llegamos a un lugar y tenemos que organizar una asignatura. Y tenemos a lo mejor a otros dos compañeros para hacer pues una guía docente. Bueno, pues para hacer esa guía docente, pues la montamos en base a las características del centro, a las características de la asignatura. Pues eso, si se quiere que la evaluación explícitamente se divida en contenidos teóricos o contenido práctico, o, como pasa en este centro, teoría, práctica, seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí cuando pone contingencias más probables, pues se pone al final, pues para dudas, fulano de tal está en tal despacho en tal horario y mengano de tal, pues tal. Bien, eso sería el modelo mental referido a las tareas. El modelo mental compartido referido a esta asignatura, pues tiene que ver con por ejemplo, con la guía docente, obviamente. Que eso es una cosa compartida además, porque no es una cosa solamente mía. Bien, después viene el modelo de tipo interactivo. Que aquí ya podríamos hablar de un equipo de trabajo. Me vais a permitir que ponga este ejemplo, pero como si el aula fuera un equipo de trabajo, en el que el docente pues fuera un miembro más y aquí todos intentáramos sacar el curso lo mejor posible adelante. Bueno, pues aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro de este modelo interactivo? Pues roles y responsabilidades, obviamente. El rol de cada uno es diferente, las responsabilidades de cada uno es diferente y es bueno que todos sepamos cuáles son. Fuentes de información, esquemas de interacción. Los esquemas de interacción ya no son contingencias probables o tal, porque depende mucho de cómo sean las personas que te encuentres, de cuáles sean las circunstancias, el ambiente o entorno cambiante, etcétera, etcétera. O sea que esto es una cosa, como pone aquí, grado de estabilidad moderada. De hecho, podríamos decir que tal vez es algo menos que esto, aunque bueno. Y luego canales de comunicación e interdependencia. Es decir, grado de estabilidad no es baja. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera todas estas cosas, aunque dependen mucho de las circunstancias y de cómo
nos comportemos y tal, pero sí es verdad que nos vienen un poco dadas en gran parte, es decir, los roles, las fuentes de información, los esquemas de interacción, etc. Y por último, el tipo de modelo de equipo. Y esto ya, el grado de estabilidad, aquí pone que es baja dada su naturaleza dinámica. Esto es ya más a nivel clase, es decir, cómo funciona la clase. Conocimientos compartidos sobre conocimientos, habilidades, preferencias y tendencias. Esto, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de mí dando clase a vosotros, pues el modelo mental de equipo, esto es una cosa dinámica, porque obviamente el conocimiento que yo puedo tener ahora sobre cómo funcionáis no es igual que el que tenía a principio de curso y viceversa. Ni tampoco, y a lo mejor vosotros ahora me conocéis mejor a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo mental de equipo es una cosa dinámica, es el cómo funciona, pero no tanto a nivel de ciertas características que nos vienen dadas, sino de lo que es propio tanto de cada uno de nosotros y de la clase como equipo único y repetible, por así decirlo. Entonces, desde una perspectiva aplicada, o sea, porque todo esto está muy bien, pero hemos dicho intervención psicosocial, entonces, vale, ¿y esto de qué nos sirve? Pues porque a partir de aquí se han propuesto recomendaciones para mejorar los modelos mentales. La idea es que si los modelos mentales son exactos y compartidos, pues la cosa irá mejor, como hemos visto antes. En primer lugar, autorregulación del equipo. Después de ejecutar una tarea relevante, hay que analizar de forma sistemática las conductas y las reacciones individuales y las de los compañeros, y comprobar si las expectativas eran correctas o no para tomar decisiones oportunas. Por ejemplo, si yo organizo la asignatura con una serie de prácticas y las prácticas no empiezan yendo todo lo bien que yo pensaba, eso quiere decir que yo tenía un modelo mental inexacto sobre la clase con la que estoy trabajando. Y al revés, o sea, los alumnos de dicha clase, si no les ha ido bien, era porque probablemente, al menos en parte, tenían una idea sobre lo que eran las prácticas de la asignatura, un modelo mental inexacto en ese sentido, probablemente basado en experiencias anteriores de otras asignaturas. Entonces, a partir de esta experiencia, claro, un grupo ineficaz es aquel que no se autorregula, es decir, pues esta es la programación, pues se tira hacia adelante y aquí el que no corre vuela y quien espabile bien y quien no, pues que se fastidie, ¿no? Y eso por parte del profesor y por parte del alumnado, pues no, las cosas tendrían que ser de otra manera y si él lo quiere hacer de esta forma, pues nada, cateamos todos y que se fastidie, yo qué sé. Quiero decir, hay que adaptarse. Y para adaptarse tiene que ver con autorregularse. Y ya está. Después de cada tarea hay que ver si las cosas han ido bien o no. O de cada subtarea, que acordaros que era algo importante también que había que tener en cuenta. Bueno, entrenamientos cruzados. Esto ya depende del equipo. En el caso de equipo entendido como profesor, alumnos, pues igual no tanto. Pero si hablamos de, por ejemplo, equipo de trabajo en una práctica donde hay distribución de roles, por ejemplo, hay alguien que busca información, hay otros 2 o 3 que escriben el texto. Y luego hay otra persona que lo que hace es revisar el texto que se ha hecho o revisar que el formato está bien, etcétera. Bueno, pues lo que es recomendable para que haya un modelo mental compartido dentro del equipo es que haya una rotación, lo que se llama aquí entrenamiento cruzado. Cada miembro del equipo se entrena en tareas, obligaciones y responsabilidades de sus compañeros. Básicamente, si todos nos podemos poner en la situación de todos los puestos distintos, vamos a tener un modelo mental primero más exacto y si todos hacemos lo mismo, además será compartido acerca de cómo funciona realmente el grupo y cómo enfrentarse a la tarea, etc. Entrenar a los líderes de los equipos, esto parece bastante obvio. En el caso que he dicho del profesor y los alumnos, o sea, de lo que es una clase, un aula de aprendizaje,
El líder en principio es el docente. Si el docente no está bien entrenado, pues no hay nada que hacer. Claro, tiene que adquirir el modelo mental pertinente en cuanto a la realización de la tarea, condiciones del entorno, etcétera. Ejemplo, cuando yo estaba en secundaria, pues a veces venía gente que estaba haciendo el máster de profesorado y estaban haciendo las prácticas pues en mi clase, ¿eh? Y algunos pues pasaban alguna hora conmigo y otros pues iban de una clase para otra, o a lo mejor estaban en otra asignatura, pero bueno, estábamos en una aula cooperativa, o sea que yo estaba ahí en el despacho todo el día, el despacho que estaba dentro del aula, en fin, era una locura aquello, pero estaba muy bien. Y yo recuerdo que uno de estas personas, yo recuerdo un par de personas, y una de estas que era un chaval así joven y tal, que estaba muy, muy, muy motivado en hacer todo como le habían dicho en clase, ¿no? Pues gestión temporal de la clase, o no sé qué le habían dicho en pedagogía, pues, y entonces tenía ahí un esquema sobre cómo se estructuraba la clase, lo que iba a decir en los 5 primeros minutos, luego dudas, 10 minutos, luego explicación, 15 minutos, luego no sé qué, así. Digo yo, madre mía, pero ¿esto quién le ha dicho que esto es lo que hay que hacer en una clase? Claro, el tío no tuvo ningún éxito al principio. ¿Por qué? Pues porque decía, explicación. Claro, el tío empezaba a hablar y dos chavales se pegaban delante de él y ¿qué haces? Pues toda tu programación a la porra, obviamente, pero hombre, pero es que eso no es el modelo mental adecuado para hacer ese trabajo. Y luego se quejaba, pero es que yo les pregunto y no me responden, o les estoy diciendo que si tiene alguna duda y no me dicen ninguna duda. Y claro, como ahí había dicho responder dudas, pues claro, pues se le había fastidiado otra vez el modelo. Y yo, claro, pero es que olvídate de eso. Y, y luego otra frase, ¿no? Porque me acuerdo que me decía que si se portaban mal o que si alguno, no sé, le había mirado raro, yo qué sé. Pues cosas normales, ¿no? Que pasan. Y cuando empiezas, pues eres un pimpín y no lo pasas muy bien. A veces es durillo. Y yo lo que le dije es que el ego había que dejarlo en la puerta al entrar. Y eso es una cosa que todo docente tiene que aprender. Tú el ego lo dejas en la puerta, entras y ya está. Lo harás mejor, lo harás peor, ¿qué le vas a hacer? Pero el ego lo dejas en la puerta y eso es un aprendizaje que tienes que tener, porque el modelo mental que tienes que tener no es el de que tú vas ahí a decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas y que se tienen que adaptar a lo que tú tienes en la cabeza. No, la adaptación tiene que ser mutua. Obviamente el alumnado se tiene que adaptar a ti, no queda otra, pero tú tienes que hacer lo posible para adaptarte al alumnado. ¿Que se llegará hasta donde se llegue? Sí, pero por lo menos ese modelo mental lo tienes que tener. Entonces, es lo que os digo, el líder es el que tiene que tenerlo más claro. Porque si no, no hacemos nada. O sea, un líder que no tenga un modelo mental adecuado se puede cargar todo lo que es el trabajo del grupo. Porque aunque el resto de las personas sí sean competentes y sí lo tengan claro y sí funcionen como un grupo, como el líder sea un lastre, la hemos fastidiado. Evaluar la formación impartida para valorar si se han integrado los aprendizajes de los diferentes elementos cognitivos, conductuales y afectivos. Bueno, pues esto es algo parecido a lo de la autorregulación, pero lo que es en el ámbito de lo valorativo, o sea, ser consciente de si hemos aprendido o no, si hemos integrado, propone integrar los aprendizajes. Esto es lo mismo que decir si se ha aprendido. Porque muchas veces se habla de aprender alguien que saca un 5 en un examen, de cosas que les han enseñado, ¿no? Enseñado con muchas comillas en clase. Hay una persona enseña algo, ¿no? Entonces la gente lo ve, luego hacen un examen, la persona dice ahí cosas de lo que le han enseñado con muchas comillas, y ya se supone que ha aprendido. No, lo que ha hecho es copiar algo, pues no sé, de memoria o lo que sea, que le han enseñado con muchas comillas. Claro, la cuestión es, ¿ese aprendizaje con muchas comillas es real o no? Es decir, ¿se ha integrado el aprendizaje? Es decir, ¿la persona ha aprendido algo? Y aprendizaje no es solo lo que es lo conductual, sino también lo afectivo. Uno tiene que aprender
pues por ejemplo, si tiene un conflicto con los miembros del grupo, si uno no aprende y uno piensa, es que yo soy una víctima, es que los demás no sé qué, bueno, pues muy bien, pero eso es una visión inmadura que te impide adaptarte al medio a largo plazo. Y aquí estamos en el mundo de los adultos, aquí nadie va a cuidar de ti. Si tú no te adaptas, allá tú. Entonces hay que saber adaptarse. Y adaptarse quiere decir integrar el conocimiento, que no es solo la formación que te den pues desde arriba, sino tu propia experiencia, porque la propia experiencia del trabajo en grupo pues yo creo que es el mayor de los aprendizajes, obviamente. Y esto es todo respecto a los modelos mentales compartidos. Y vamos con el último punto ya del tema, que es la memoria transactiva. La memoria transactiva es la combinación del conocimiento que posee cada individuo y la consciencia colectiva de quién conoce qué. Es decir, memoria transactiva es: yo sé lo que yo sé y el resto no lo sé, pero sé quién lo sabe. No sé si se me ha entendido, pero esa es la idea. Yo estoy en un equipo de trabajo, yo sé cuál es mi rol, yo sé cuál es mi especialización, yo soy consciente de mis conocimientos, tal, y luego, si tengo alguna duda sobre un aspecto específico, sé a qué miembro del equipo acudir. Esa es la idea de memoria transactiva, conocimiento de lo que posee cada individuo, es decir, de lo que yo poseo, y la consciencia, y pone aquí colectiva, es decir, como que todo el mundo sabe a quién hay que preguntarle si pasa tal cosa. Entonces, bueno, como antes os he puesto un montón de texto para que lo leáis tranquilamente, yo voy a intentar abreviar un poquito. Entonces, voy a empezar por aquí. La memoria transactiva se construye a través del desarrollo de unidades, tarea, habilidad, persona, es decir, en qué tarea es más hábil cada persona. Cuando la información entre los grupos es fluido, es más fácil que se generen estas unidades de TP, que es una manera como muy complicada de decir, pues oportunidades en las que queda claro quién es especialista en qué, básicamente. Es más fácil que se generen TEPs y que se cree memoria transactiva. Si a nivel grupal, claro, a nivel del equipo de trabajo, porque si es una cosa que solo entre dos personas y ya está, no. Tiene que ser algo, esto es también lo que se llamaría una propiedad emergente, la memoria transactiva. Esto es emergente del grupo, es del grupo como un todo. Entonces, cuando se van creando oportunidades en las que queda claro a quién se le da bien el qué, porque cuando hablamos de especialización no nos referimos solo a especialización en un aspecto determinado de la tarea, sino yo que sé, quién es el relaciones públicas, quién es el que se le da mejor hablar con el jefe, quién es el que se le da mejor, yo que sé, tal idioma, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, bueno, pues cuando al cabo del tiempo van surgiendo oportunidades en el que cada uno muestre claramente cuáles son sus habilidades específicas, bueno, pues entonces se crea de forma emergente, una memoria transactiva, en el que ya queda claro cada uno, pues eso, qué es lo que más, en qué está especializado cada uno y cuáles son sus aptitudes, pues las aptitudes en las que destaca cada uno. Entonces, de acuerdo con este concepto, los miembros del grupo se deben distribuir las tareas según el grado de especialización y confiar en que cada uno se responsabilizará de la parte en la que es experto. ¿Esto qué quiere decir? Que si esto se da y se da bien y está muy claro, entonces aumenta la eficacia. ¿Por qué? Porque cada uno se dedica a lo suyo y de manera tranquila y confiada. Por ejemplo, si hay mucha inseguridad y la memoria transactiva no está clara, siempre va a haber alguien que por el hecho de ser más dominante esté más pendiente de lo que hacen los demás, por ejemplo. Eso puede crear fricciones. Eso pasa mucho en otras organizaciones fuera de empresas. Por ejemplo, familias, parejas, etcétera, etcétera. Es importante que esto que os estoy diciendo se dé, es decir, que quede claro
en qué destacamos cada uno de los que componemos la estructura. Si queda claro en qué destacamos, pues no hay ningún problema. Cada uno destaca en una cosa y cada uno se dedica a lo suyo. Con la confianza de que cuando sea necesario requerir del otro, pues el otro ahí está, para ayudar y para completar nuestra tarea. Y bueno, y aquí lo que pone aquí al final, os lo digo para cuando lo estéis estudiando, la memoria transactiva no se encuentra en ninguno de los miembros ni en ningún lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que es un constructo emergente. Es emergente. Es algo que surge de la totalidad. Es algo mayor que la suma de las partes. ¿Sí? Esto era como lo de la adaptabilidad grupal. No estamos hablando de algo que esté en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es una propiedad emergente del grupo. Es decir, es algo que se va formando en el equipo como una totalidad y que va evolucionando con el tiempo. Y vale. Los equipos que se comunican frecuentemente desarrollan memorias transactivas más potentes y mejora el desempeño. Obviamente, cuanta más comunicación, cuanto más fluido sea todo, más claro queda quién es bueno en qué. Y por lo tanto, mejora el rendimiento y el desempeño. Vale, esto es más de lo mismo, no lo voy a leer, leedlo vosotros, por favor. Y ya para terminar, al igual que hemos hecho con el modelo, con los modelos mentales compartidos, también ha habido propuestas de utilizar este concepto para mejorar la efectividad en el grupo. Pero vamos, ya lo podéis pensar. Entrenar juntos a los miembros del grupo para que puedan adquirir un lenguaje común, identificar tareas a realizar, repartirlas según habilidades e intereses. Deben observarse unos a otros mientras despliegan destrezas y conocimientos que adquieren durante la ejecución. Es decir, aquí estaría bien, como elemento, como recomendación, que las personas en principio puedan realizar diferentes tareas, pero bueno, con un cierto filtro que tendría que ver con las propias habilidades de la persona o preferencias, y que el desempeño sea algo, bueno, o la realización, el desempeño es algo de después, pero la realización de la tarea sea algo público dentro del equipo. ¿Para qué? Para que se vea quién se le da bien el qué. Eso es importante. En segundo lugar, buscar información de forma más adecuada acudiendo a la persona concreta. Si esto se hace muchas veces, pues mejor. Y esto es todo. Muchas gracias por ver esta presentación y hasta la próxima.